Yo creo que un punto de partida para saber dónde estamos, para ver cuáles son los problemas, las contradicciones de nuestra época y también para pensar posibles salidas, es darnos cuenta de algo fundamental. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad, estamos en la lógica, en la dinámica de la modernidad, que cada vez se va globalizando más. Es decir, la modernidad es algo que aparece en Europa, siglo XVII, es, me parece, una dinámica, un proceso de largo recorrido en el que todavía estamos. Por lo tanto, no tiene sentido de hablar de posmodernidad. Podemos hablar en todo caso de tardomodernidad para referirnos a la época en la que estamos, diferenciada de alguna etapa anterior, pero esta lógica de la modernidad consiste en la eliminación de las comunidades tradicionales, que es lo que había existido hasta ahora en todas partes, de diferente manera, desde tribus hasta civilizaciones como la civilización china o la India, incluso la Europa medieval. Es decir, comunidades tradicionales cohesionadas en torno a una serie de creencias, en torno a una jerarquía, en torno a unos determinados papeles y unos determinados estatus. Es decir, esto que daba una identidad a cada humano, porque sabía dónde estaba, y este saber dónde estaba podía estar bien o mal, podía estar de una manera más conforme o más crítica, pero sabía dónde estaba. Todo esto se va eliminando. Empieza a eliminarse en Europa, pero ya sabemos que el proceso de globalización en el que estamos ahora, el segundo, al principio fue a finales del siglo XIX, el segundo a finales del siglo XX, ya lo va a englobar todo. Es decir, nada va a escapar a esta globalización. ¿Qué supone la modernidad? La modernidad supone la liquidación, la eliminación de lo particular, de este sentimiento de pertenencia al grupo, a la tribu, a la civilización, a la religión, a algo que de alguna manera nos daba un determinado lugar y nos daba un determinado sentido. Esto se ha acabado. Por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, habló de la muerte de Dios. Bueno, podría ser una manera de decirlo, y él se refería a Europa, pero de todas maneras está claro que se ha globalizado. ¿Qué tenemos en lugar de esta identidad particular? ¿Qué tenemos en lugar de este formar parte del grupo? Pues tenemos dos cosas. Tenemos lo universal y tenemos lo singular. Es decir, la comunidad como tal da una identidad de grupo que se basa en un nosotros y en ellos. Por lo tanto, lo que está fuera de la comunidad es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Podemos tener una actitud más o menos tolerante o agresiva, pero es algo con lo que no nos identificamos, algo que está fuera. Y tampoco tiene que ver con la singularidad desde el punto de vista de que este estar formando parte de un grupo que te da una determinada identidad, este otro con mayúsculas, este gran otro, pues no te da tampoco demasiado margen para poder desarrollar tu singularidad o tu individualidad si no es dentro, digamos, de lo que viene asignado por el grupo. Entonces, bueno, hemos perdido esto, hemos perdido la tradición, hemos perdido este sentimiento grupal. En el caso de las sociedades liberales lo hemos perdido mucho. Evidentemente hay otras sociedades como China, el mundo árabe, es decir, muchas sociedades en las cuales todavía va quedando o queda o ha quedado algo de este sentimiento de pertenencia, ¿no? Todavía sigue funcionando. Y en las sociedades liberales en las que hemos perdido la comunidad, o sea, esta pertenencia a la comunidad, y se ha sustituido por otra cosa que es la sociedad, término que es un término moderno, sí que a veces hay reacciones
que son una búsqueda del fundamentalismo religioso, nacionalismo, como esta búsqueda de pertenencia al grupo, ¿no? Como esta especie de nostalgia de esta comunidad perdida que siempre lleva por mal camino. Siempre lleva por mal camino porque lo que estamos jugando ahora, la modernidad, es otra cosa. Yo creo que lo que estamos jugando ahora es ver lo que tiene de bueno la universalidad y ver lo que tiene de bueno la individualidad, la singularidad. Yo creo que la universalidad de la modernidad se ha jugado en 3 terrenos, básicamente, que yo resumiría. Por una parte, el dominio de la mercancía, del dinero, el dinero como medida universal, la mercantilización de todo. Segundo lugar, la universalización de la ciencia y su aplicación técnica. Y en tercer lugar, la universalización del derecho, el derecho común. Bien, esto ha llevado a cosas positivas y a cosas negativas. O sea, la universalidad de los bienes a través de la mercancía, el dinero, bueno, o sea, esto puede dar, digamos, una medida que sirva para todos, puede facilitar las transacciones, pero evidentemente esto ha ido ligado a una cosa que hemos llamado el capitalismo, que ha sido el reino del dinero, la mercantilización absoluta de todo, el fetichismo de la mercancía, una lógica de acumulación de capital sin límites que ha sido devastadora, la desigualdad como una mala distribución, incluso para el propio sentido común de lo que son unos límites de este dinero. Por lo tanto, aquí algo hay que hacer. Segundo, la parte negativa del derecho es sobre todo la instauración de un derecho comercial a nivel mundial que da poder a las multinacionales por encima, digamos, del bien común y de los propios estados nacionales, ¿no? O sea, un derecho súper especializado con una gran ingeniería que de alguna manera permite pues cosas como, vamos a ver, la intervención de este derecho dentro, digamos, de lo que sería la propia soberanía, cosas como las patentes. Evidentemente estamos hablando de la posibilidad de los paraísos fiscales, y esto tiene un carácter evidentemente negativo. Y en tercer lugar, la ciencia lo que lleva, digamos, de negativo es que desaparece el propio sujeto, ¿no? O sea, la ciencia es una objetividad, digamos, sin sujeto. Puede imponer también su autoritarismo al eliminar todo lo que está, digamos, fuera de ella, ¿no? Y la tecnología lo mismo. Sabemos que la tecnología tiene cosas positivas y cosas negativas. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de esto? Evidentemente, a nivel de derecho, pues la posibilidad de un Estado de Derecho, la idea de ciudadanía, una Declaración Universal de Derechos Humanos, la democracia, o sea, todo esto es positivo. Sería una democracia liberal que, si lo juntamos con lo que hemos dicho en el primer aspecto de crítica al capitalismo, pues vendría a ser como una especie de confederaciones de estados democráticos, como mínimo en Europa. O sea, el fortalecimiento de organizaciones como la ONU, evidentemente, que interviniera también para evitar todas estas este derecho, digamos, comercial que atenta contra los propios derechos humanos, o sea, lo que sería, digamos, una democracia liberal entendida en un sentido más socialdemócrata, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver, entonces aquí tenemos que todo esto, que es lo universal, no da un sentido, no da una identidad, digamos, a los sujetos. Pero estos los sujetos, de alguna manera, en este mundo universalizado de lo que sería incluso del derecho, del dinero, de la ciencia, necesita encontrar algo que sustituya esta identidad que le daba la comunidad. Yo creo que aquí esto solo es posible a partir de potenciar la propia singularidad. Es decir, hay que buscar
a través de la educación, básicamente, una forma de potenciar las propias capacidades, de potenciar la propia singularidad. O sea, potenciar una ética en la cual cada uno pueda desarrollar lo que es más propio, digamos, y compartirlo con los otros. Por lo tanto, bueno, ahora estoy diciendo cosas, sugerencias un poco dispersas, pero quería dar unas pistas sobre lo que significa ser moderno y cuáles son las salidas dentro de la modernidad a las que podemos pensar ahora.